Bueno, resulta que yo estuve casada con un hombre que era extremadamente en todos los sentidos de la palabra, pero cierto día mi vida cambió de un momento a otro. No sé si fue que por fin Dios escuchó mis oraciones cuando yo le pedía que me ayudara con la situación con la que estaba viviendo, cuando le pedía que me ayudara con mi hogar. Bueno, les cuento lo que pasó. Resulta que mi marido sufrió un terrible accidente de tráfico. Otro conductor que estaba ebrio lo chocó de frente y el impacto fue horrible. Mi esposo sufrió graves lesiones como fracturas de huesos, hemorragia interna, bueno, entre muchas otras complicaciones. Él estuvo en coma durante una semana, no sabíamos si iba o no a sobrevivir, pero ¿saben qué era lo peor? Que después de todo lo que yo había vivido con él, todos sus años y sus malos tratos, yo no sabía si quería o no que él sobreviviera. Yo sé que estaba mal pensar eso, pero eso era lo que yo sentía. Es que nuestro matrimonio había sido terrible. Mi esposo era una persona extremadamente verbalmente, físicamente, era un controlador, era egoísta. Y si me quedé con él fue por nuestra hija, porque yo no quería que mi hija creciera sin su padre. Pero a la larga pensaba que tampoco podía seguir viviendo así. Así que yo ya había empezado a prepararme para irme, había ahorrado dinero, hice planes y tenía todo organizado para el divorcio. Pero de pronto ocurrió lo del accidente. Aunque yo sí me notaba preocupada, me notaba dolida, la verdad es que en el fondo de mí yo no quería que mi esposo sobreviviera. Y esto yo no se lo había dicho absolutamente a nadie. Es que quién iba a entender algo así. Pero de pronto mi esposo despierta de un momento a otro. En ese momento para mi desgracia, pero él no me reconoció como su esposa, me reconocía como su prometida. O sea que en su recuerdo nosotros apenas éramos novios. Mi esposo estaba muy confundido respecto a todo, respecto a su vida, respecto a su edad, también el hecho de que tuviéramos una hija. De verdad les digo que ver a mi esposo en esa condición fue algo increíble. Yo pensé que eso lo pasaba en las películas, pero en el fondo eso me daba mucho alivio. Mi esposo era otra persona, él estaba feliz, amable, como yo no lo había visto en muchísimos años. Yo sentí que estaba conociendo a una persona completamente nueva a la que yo había conocido anteriormente. Los médicos me dijeron que mi esposo sufría de pérdida de memoria a largo plazo. Me decían que podría llevar días, meses o incluso años recuperar sus recuerdos. Y si es que volvían. Total, era difícil saber cuándo mi esposo iba a recordar. Bueno, a él le tomó unas semanas adaptarse a todo nuevamente, tuvo que procesar su recuperación física, el impacto de ser padre, de ser esposo. Poco a poco regresó al trabajo. Al principio me preocupaba que no pudiera sobrellevar la situación, pero no, rápidamente él fue aprendiendo nuevamente, pasó de ser una persona que no rendía bien y estar al borde de que lo despidieran, a ser una persona de alto rendimiento, una persona que incluso le dieron un ascenso. Resulta que a mi esposo le dieron un dinero por el accidente, así que eso nos permitió pagar muchas de nuestras deudas. Por primera vez en años, yo sentía que finalmente estábamos estables económicamente y sentí que tal vez, solo tal vez las cosas podrían mejorar. Ahora mi esposo era esa persona de la que yo me había enamorado, era mejor persona, era el padre que yo siempre soñé para mi hija. Me dice todo el tiempo cuánto me ama, me dice que está muy agradecido de tenerme en su vida, dice que ama a su familia, que adora a nuestra hija. Sin embargo, últimamente ha empezado a recordar algunas cosas, digamos que son como intervalos, a veces recuerda cosas de su vida pasada, se confunde, a veces incluso recuerda el maltrato que me daba, me pregunta si realmente él me trataba así antes, yo le digo que sí, que él me trataba muy mal, que era muy abusivo, que me hacía mucho daño. Cuando yo le confirmo esto, él se pone a llorar, me pide perdón y dice que no puede creer que se haya convertido en esa persona tan mala. Sé que yo les cuento esto, pero todo esto parece sacado de una película, pero estoy viviendo esta realidad casi irreal en la que de una o de otra manera estoy viviendo la vida que siempre soñé. Esto es lo que siempre quise. Tengo un esposo cariñoso, atento, que hace todo lo posible para que yo me sienta amada. La verdad es que nunca me había sentido tan amada en toda mi vida. Todavía me cuesta creerlo, pero sí es verdad que a veces
todo esto hace que me sienta en un conflicto muy grande. Bueno, la gente podría pensar que soy horrible por no contarle todo lo que realmente pensaba hacer antes de que pasara todo esto, o podrían pensar que soy tonta por quedarme después de todo lo que pasó esperando que él haya cambiado. Pero ¿cómo le dices a alguien que alguna vez fue tu mayor fuente de dolor cuando ahora es la persona con la que amas despertarte todos los días? ¿Cómo destruyes la esperanza que tienes ahora, esa nueva versión de sí mismo? Es que en ese momento por fin estamos felices y quiero aferrarme a esto tanto como pueda.